Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué placer, qué gusto poder otra vez mirarlos a través de en internet, de estas redes, de estas plataformas. Gracias, mis hermanos, por la invitación que me han hecho en esta noche para compartir la palabra de Dios. Siempre es bueno alimentarnos y cada día ir creciendo, ir madurando en nuestra vida cristiana, porque hemos sido llamados para ser cristianos, pero maduros, no ser los mismos cristianos que hace 5 años, 10 años, cuando recién empezábamos a conocer de Dios. En esta noche quiero compartir con ustedes, el tema es el cristiano íntegro. Para empezar, quiero contarles una historia, una fábula. Un rey convocó a todos los jóvenes de su reino y les dijo: les voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Al cabo de 6 meses deberán traerme en una maceta la planta que ha crecido, y la planta más bella ganará la mano de mi hija. Así se hizo. Pero había un joven que plantó su semilla y no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostraban sus hermosas plantas. Llegaron los 6 meses y el joven ni siquiera quiso ir al palacio, pero su madre insistió que debía ir, pues era un participante. Avergonzado, desfiló de último hacia el palacio con su maceta vacía. Los otros jóvenes se burlaban de él. Llegó el rey y todos hicieron su respectiva reverencia, mientras él se paseaba entre todas las macetas admirando las plantas. Finalizada la inspección, llamó a su hijo y llamó de entre todos al joven que llevó la maceta vacía. Entonces el rey dijo: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija. Pues a todos se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme, sembrando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, honesto, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y el cual se merece la mano de mi hija. Definitivamente, hermanos, la integridad es un tesoro, es un valor muy preciado que cada uno de nosotros debemos poseer en nuestras vidas. Vamos a mirar qué es integridad. Integridad se deriva de la palabra de latín integritas, que significa calidad de entero. Quiere decir completo, el todo. La raíz de es integer, que significa sin mácula, intacto, entero. La integridad es a la persona lo que la salud es al cuerpo. Miren, tan importante es la integridad que cada persona debemos poseer. Es decir, que una persona con integridad no se divide, ni tampoco se limita a pretender o ser tal vez hipócrita. De ahí que la gente íntegra no tiene nada que temer ni nada que ocultar. Sus vidas son como libros abiertos. Queremos decir que una persona íntegra es una persona completa. Es una persona que está entera, podemos decir. Sus valores, tanto morales, espirituales, es completo. Jesús describió la integridad en Mateo 6, 19 al 24. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24. Ahí va a estar centrada nuestro estudio en esta noche. Mateo 6, 19 al 24 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser se disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este texto es muy conocido por cada uno de nosotros y muchas veces lo hemos leído y hemos escuchado prédicas, pero en esta noche quiero aplicarlo a la integridad del cristiano. El cristiano íntegro es de un solo corazón. Su corazón no está dividido, es decir, no trata de amar al mundo y también amar al Señor al mismo tiempo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra ser íntegro? El verso 19 nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Pues, ¿cómo podemos, hermanos, llegar a ser íntegros? Aquí está la respuesta, dice, no haciendo tesoros en la tierra. Si yo quiero ser íntegro, un hombre íntegro, un cristiano íntegro, entonces la primera cosa que me dice es, no hagas tesoros aquí en la tierra. ¿Cuántos cristianos no le dan más valor y por ende más importancia a ciertas cosas de aquí en la tierra que a Dios? Hay muchos cristianos, lamentablemente, que dan más valor, más importancia, más tiempo a las cosas terrenales y se olvidan muchas veces de Dios. Algunos atesoran su trabajo, su familia, los alimentos, la vivienda, la ropa, el auto, el dinero. Otros les gustan las diversiones, otros atesoran la salud, la vida y quieren vivirla así, gozarla la vida. Quieren tener mucho, quieren acumular mucho, se esfuerzan mucho por tener. Por eso Jesús dice, si tú vas a hacer tesoros aquí en la tierra, entonces no puedes ser íntegro. Porque una persona íntegra no trata de amar al mundo y al mismo tiempo amar al Señor. Teniendo siempre en mente que las cosas de este mundo dice que son corruptibles e inseguras. Se corrompen, se destruyen, se acaban o muchas veces son hurtadas, son robadas. Por eso Jesús dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra, porque todo esto es pasajero. Tu vida mismo, mi vida es pasajera. Todos podemos darnos cuenta con el transcurrir de los años y del tiempo cómo se va desgastando nuestro cuerpo. Entonces, por eso dice, no te preocupes tanto por tu vida, por tu cuerpo, por tus tesoros, por el dinero, por todo lo que tú puedas acumular aquí en la tierra. Preocúpate de algo que es más importante y es de Dios. Una persona íntegra tiene su corazón, hermanos, no en las cosas terrenales, sino en el cielo. Verso 21 dice, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Es ahí donde nosotros debemos hacer tesoros. Es ahí donde nosotros debemos enfocarnos, debemos esforzarnos
y darle más importancia es en las cosas celestiales, es en las cosas eternas. Es ahí donde nosotros debemos darle el más valor de esta tierra, es las cosas espirituales. Cuando queremos amar a Dios y también al mundo, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? En realidad sufrimos pérdida. Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice, no amen al mundo ni nada de lo que en él hay. Miren, no amen, no pongan sus esfuerzos, no den la vida por las cosas que en el mundo hay. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Jesús decía, bien están conmigo o bien están en el mundo. Bien servimos a Dios o bien servimos al mundo. Pero no podemos pretender servir al mundo y también servir a Dios. No, yo sí tengo un corazón muy grande y me alcanza la vida para servir al mundo y servir a Dios. Jesús dice, no. Si tú amas al mundo, si tú vives en el mundo, dice entonces, no tienes el amor del Padre, no tienes el amor de Dios. Verso 16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, si queremos ser íntegros en nuestro servicio, en nuestra adoración a Dios, aquí está diciendo, no te enfoques en el mundo, no te entregues 100% en el mundo. No con esto quiero decir, ya mañana renuncien sus trabajos, nadie trabaje, no, nada de eso. Tenemos que trabajar para vivir, tenemos que trabajar para alimentar a nuestras familias. Tenemos también tiempo para divertirnos, sí, pero hermanos, lo primero es Dios. Lo primero es Dios. El primer pensamiento en la mañana es Dios. A quien debo dar gracias es a Dios. El último pensamiento en la noche antes de descansar es Dios. Cada día, no importa el lugar donde estemos, nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos debe ser como un cristiano, como un hijo de Dios, como un hijo que conoce lo que es la voluntad de su Padre. Y nosotros, que somos hijos de Dios, debemos conocer la voluntad del Padre y buscar siempre hacer la voluntad del Padre, sin importar el lugar. Entonces podemos decir que somos cristianos íntegros. Verso 17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos. Se acaba, se termina. Podemos mirar en este tiempo, en esta pandemia, de qué le ha servido a mucha gente haber acumulado tanto dinero cuando al final fallecieron, murieron. No pueden estar libres de esta pandemia. Ellos también fueron infectados y murieron. ¿De qué les sirvió tanto entregar su vida, entregarse en cuerpo y alma por su trabajo, por su empresa, cuando al final no puede llevarse nada? Y se despreocupó de lo más importante, que es las cosas espirituales. Buscar a Dios, caminar con Dios, vivir para Dios. El mundo se acaba con sus malos deseos. Pero mire aquí, pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está, permanece para siempre. Hermanos, no importa si nos infectamos, si morimos, no pasamos esta pandemia, bueno, no importa nada de eso. Hermanos, estamos camino a algo mejor. Un lugar donde Jesús mismo dice, no vas a necesitar ni el sol, no vas a tener hambre y
Jesús mismo nos va a enjugar nuestras lágrimas, dice todo eso, un lugar hermoso. Pero hermanos, ¿cuándo vamos allá siendo cristianos íntegros? Para ser tesoros en el cielo es importante primero amar a Dios. Mateo 22:37, Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Para ser tesoros en el cielo es, hermanos, muy importante primero amar a Dios por encima de mí mismo, por encima de mi familia, por encima de mis gustos, de mi trabajo, de todo. Dice amar a Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y hermanos, no solo debemos decir yo amo a Dios. Muchos podemos decir yo amo a Dios. Pero hermanos, debemos vivir, debemos practicar ese amor que yo digo que tengo a Dios. Si yo amo a Dios, entonces quiere decir que yo amo también a mi prójimo. Voy a buscar el bienestar de mi prójimo. Voy a acudir a la iglesia, voy a estar orando, voy a estar estudiando la palabra de Dios, voy a conectarme cada noche para escuchar la palabra de Dios y alimentarme. ¿Por qué? Porque amo a Dios y está por encima de mi trabajo. Hay mucha gente que dirá, pero los hermanos hacen muy temprano el estudio. Yo estoy saliendo recién de mi trabajo, 7 de la noche, 7:45, 8 estoy llegando de la noche. Pues conéctese, escuche algo. Peor es ir y encender el televisor y no saber nada, no conocer nada de Dios. Aunque sea un momento, pero estar ahí, porque yo amo a Dios, porque me esfuerzo por estar en comunión con Dios y con mis hermanos. Y dice, debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Quiere decir que nosotros debemos ser íntegros, entregar a Dios completamente nuestras vidas. Que Dios disponga, que Dios sea dirigiendo nuestras vidas. Ese es un cristiano íntegro. El cristiano íntegro es de un solo pensamiento y una sola perspectiva. Versículos 22 y 23 dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Dice, ojo bueno, lo que hace que le conduzca en la dirección correcta en la vida. La perspectiva determina el camino que nosotros vamos a seguir. Por otro lado, dice el que tiene ojo malo, entonces yerra en sus caminos. Abraham y Lot, podemos mirar la ilustración de ellos. Cuando Abraham dijo, mira, escoge lo mejor que tú quieras, escoge el campo a donde tú quieras ir con tu ganado. Lot creyó haber escogido el mejor camino, la mejor tierra, y de hecho, él escogió lo mejor. Físicamente escogió lo mejor. Pero espiritualmente, ¿qué pasó? Estaba cerca de esa ciudad, de Sodoma, estaba ahí mismo, viviendo entre la maldad. Miren, entonces su ojo no fue bueno, fue malo. Su decisión no fue buena, fue mala. Porque no le ayudó a crecer, no le ayudó a estar en comunión con Dios. Y al final, hermanos, perdió todo. Perdió todo. Porque no pudo llevarse ni su ganado, ni sus riquezas, nada. Simplemente los ángeles, ¿se acuerdan la historia cuando dijeron, tienes que salir apresuradamente porque va a ser castigada estas ciudades? Va a llover del cielo fuego. Y ellos tuvieron que salir. Lo mucho tal vez llevaron lo que tenían puesto, nada más. Y por ahí tal vez algo pusieron en un bolso y salieron. Perdió todo. Al final lo perdió todo. Porque no decidió
lo cual era mejor, es estar con Dios antes que las cosas físicas. El cristiano íntegro tiene una sola voluntad. Versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hermanos, un cristiano íntegro tiene una sola voluntad. ¿Cómo podemos llegar a tener una sola voluntad? Hermanos, sirviendo solamente a Dios. Sirviendo solamente a Dios. Y mire, el texto habla de servir. Pues si servimos a Dios, está hablando de ser esclavos de Dios. Pues somos esclavos de Dios, estamos al servicio de Dios. Pero si nosotros decidimos servir o ser esclavos de las cosas del mundo, pues somos esclavos al mundo. Es imposible poder servir a dos amos, a dos señores. Es imposible. Por eso dice, ustedes tienen que decidir, ustedes tienen que escoger a quién van a servir. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento este gran hombre preguntando, ¿a quién quieren ustedes servir? Y él dijo, no sé, ustedes a quién van a servir, a quién van a seguir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé, hermano, ¿usted a quién quiere servir? ¿A las cosas del mundo o a Dios? Pero usted es el único responsable, usted es el único que puede escoger, usted y yo, nadie más. Nadie nos puede dar escogiendo, nadie nos puede dar decidiendo. Yo voy a decidir por el hermano. No, es de cada uno de nosotros. Yo decido servir a Dios. Yo decido voluntariamente ponerme a la disposición de Dios. Yo decido voluntariamente amar a Dios. Eso es una decisión que cada uno de nosotros debemos hacer. Cristo dice, no pueden servir a dos señores, pues siempre se quedará mal con uno. Y cuando esto sucede, siempre, hermanos, quedamos mal con Dios. No podemos. No podemos o no debemos pretender servir al mundo y a Dios. Porque cuando ocurre esto, siempre vamos a quedar mal con Dios. No con la gente, no con mi trabajo. No es que mi trabajo es importante. Bueno, Dios puede esperar. Muchas veces se ve esto. Dios puede esperar. Por este domingo nada más. Y llega el otro domingo. Bueno, este otro domingo nada más. Y así seguimos postergando nuestro servicio a Dios. ¿No se ha dado cuenta muchas veces que somos así los seres humanos? Que nos acostumbramos, hacemos hábitos y nos olvidamos luego. Nos olvidamos de lo que teníamos que hacer, las prioridades que debíamos dar en nuestra vida. No sé cómo esté en Ibarra, pero me acuerdo al inicio de la pandemia, comenzamos aquí las transmisiones por las plataformas, había mucha gente conectándose por acá y por allá, pero poco a poco va disminuyendo. Y hay que estar animando a los hermanos, por favor, conéctense, anunciándolo a los hermanos con anticipación, todo el día escribiendo, por favor, conéctense al estudio bíblico de esta noche. Hermanos, porque como seres humanos preferimos quedar mal con Dios antes que con nuestro trabajo o los compromisos que tenemos aquí en la tierra.
Estamos intentando servir a Dios y a la vez ocuparnos en las riquezas o bienes de este mundo. Sencillamente, hermanos, no podemos. El ejemplo está del joven rico. No es que tengo mucho que perder, es que tengo mucha riqueza y no, ¿cómo puedo dejar eso? No puedo dejar eso. Y prefirió quedar mal con Dios antes que con sus riquezas. El cristiano que pierde su integridad se llena de tinieblas, de mundanalidad y llega incluso a confundir la luz con las tinieblas. Decimos tener comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Mira, hermanos, cuando nosotros perdemos nuestra integridad, entonces nuestra vida se llena de tinieblas. Y el mundo está también llenando nuestros corazones. Y muchas veces llegamos a confundir la luz con las tinieblas. No, pero es que yo necesito esto, yo necesito lo otro, yo necesito un plasma más grande. En realidad necesita. Y por eso voy a trabajar, me voy a esforzar porque yo quiero un plasma el más grande del mercado. En realidad necesitamos. Pero es que es por el bienestar de mi familia. Es por el bienestar de todos nosotros. Muchas veces nos excusamos de esa manera y no reconocemos que le damos más importancia al mundo que a Dios. Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Hermanos, muchas veces lo triste es que ni siquiera nos damos cuenta que estamos pecando contra Dios en nuestra manera de vivir. Podemos ser humildes, pero no íntegros. Podemos ser honestos, pero no íntegros. Integridad es, otra vez, ser completos. Si ustedes miran en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Y comienza a decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. 9 características del fruto del Espíritu. Pero hermanos, podemos tener amor, podemos tener paz, pero si no tenemos mansedumbre en nuestro corazón, quiere decir que no somos íntegros, que nos falta para ser cristianos íntegros. Un cristiano íntegro es completo, todo, es total, no es a medias. No es que sí, yo tengo amor, yo tengo paz, yo tengo esto, pero me falta lo otro. No. Lo que nos llama a Dios es, tienen que tener todo esto, el fruto del Espíritu, porque si no serían algo incompleto, algo inconcluso en sus vidas. Integridad se relaciona con ser recto, intachable, como aquello a lo que no le falta ninguna de sus partes. Relacionando esta definición con la palabra de Dios, decimos que integridad consiste no tanto en decir lo que hacemos, como en hacer lo que decimos. No es tanto qué es lo que yo digo de lo que hago, sino qué es lo que yo hago de lo que decimos. Es tener el valor de caminar por el sendero que trazan nuestras palabras.
Integridad es abrazar la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de Jesucristo de manera integral en cada una de nuestras acciones. Todo el tiempo, hermanos, no importa el lugar donde estemos, no importa la hora que nos encontremos, lo que Dios nos llama a hacer es completos, íntegros, a seguir el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, usted y yo y todos hemos sido llamados para seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Para eso hemos sido llamados. Para eso estamos aquí en la iglesia, para seguir el ejemplo de Cristo Jesús, para seguir las pisadas de Cristo Jesús. Y nosotros podemos mirar en Hebreos, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. A eso nos llama. Pedro también dice que nosotros somos llamados a santidad, a vivir apartados del mundo. Santidad es ser llamados a apartarnos del mundo y servir a Dios. Eso es ser santos, apartados. No vivir como el mundo vive, no pensar como el mundo piensa, no actuar como el mundo actúa. Nosotros hemos sido llamados a pensar diferente, a actuar diferente, a hablar diferente. Porque Cristo Jesús dice que nos dio ejemplo. Job 27:5. Job 27:5. Nunca acontezca que yo os dé la razón. Hasta la muerte mantendré mi integridad. Mire Job, un hombre común y corriente, igual que nosotros, con los mismos defectos y las mismas virtudes. Pero él dice, nunca quiero dejar mi integridad y voy a ser íntegro hasta el día de mi muerte. Hermanos, igualmente nosotros, nuestro objetivo, nuestro propósito debe ser, no importa lo que me acontezca, no importa los problemas que vengan a mi vida, pero hasta la muerte nos vamos a mantener íntegros. Mis hermanos y amigos, ahora es el momento de comenzar a vivir íntegramente para con Dios. ¿Cómo? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Sí, hermanos, vivimos en este mundo y debemos disfrutar de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, todo eso. Pero, hermanos, nuestro corazón, nuestra vida, dice que debemos poner en las cosas celestiales. Nuestra vida, hermano, que sea íntegra en todo momento. Hoy es el momento de iniciar nuestro caminar, nuestro andar. Si no lo hemos estado haciendo, hoy es el momento de comenzar a ser íntegros. Y si yo soy íntegro y lo he venido caminando con integridad, pues sigamos, enseñemos, demos ejemplo a otras personas, a otros hermanos, que sí se puede vivir en integridad. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que Dios sea cuidando de cada uno de ustedes, que Dios sea ayudándonos y dándonos la sabiduría para caminar en integridad como Dios lo requiere. Bendiciones, mis hermanos.